Orígenes de la civilización adámica. Capítulo 43. La Gran Alianza. Al día siguiente se reunieron todos los jefes de tribus y todos los colbas, ya que todos debían participar en el gobierno de aquellos pueblos. Cada tribu o agrupación de tribus tendría en adelante un colba que entendiese directamente en sus asuntos ante el Consejo Superior del Tidalá o Chalit, y tendría más que todo a su cuidado el progreso espiritual de sus representados. Fue pues una especie de ministro sacerdote que durante las 10 primeras veintenas de años dio magníficos resultados hasta que, dominados por el egoísmo personal, fueron cediendo al fanatismo de los pueblos y a la prepotencia de los caudillos que luchaban por la satisfacción de sus instintos groseros y de sus bajas pasiones. En aquella magna asamblea presidida por el Tidalá y su joven compañera, se tomaron las siguientes resoluciones que tendrían fuerza de ley para todos los pueblos de la alianza. Primera, nadie podría comprar ni vender a ningún ser humano, y los que tenían esclavos debían cambiar su triste situación por la de servidores mediante un salario convenido. Segunda, ningún príncipe o caudillo, ningún jefe de familia, ni aun el mismo Tidalá podía condenar a la muerte ni a torturas o penas corporales a ningún ser humano por grandes que fueran sus delitos, sin antes procurar durante 20 lunas su arrepentimiento y regeneración. Tercera, teniendo en cuenta que los largos años de paz que llevaban desde el reinado del antiguo Chalit habían nivelado a la población femenina y masculina, desaparecía la necesidad de que cada hombre tuviera varias mujeres y por tanto se establecía para la generación de esa hora y las futuras el formar familia con una sola mujer, salvo el caso de esterilidad en el cual el hombre podría tomar otra esposa sin repudiar la primera. Cuarta, cada jefe de familia o de tribu debía procurar el matrimonio de sus hijos y servidores en la primera juventud, dejándoles en libertad de elegirse compañera. Quinta, ningún príncipe o caudillo o jefe de familias podía permitir que hubiese mendigos hambrientos en sus dominios, y para evitarlo se formarían graneros públicos donde cada cual depositaría un tanto de su recolección anual, según su monto, para subvenir a las necesidades materiales de los ancianos y enfermos sin familia y sin recursos. Sexta, cuando un caudillo viere que sus tierras no bastaban a las necesidades de una numerosa población, debía dar aviso al Chalit o Tidalá de la alianza para que éste, en convenio con los caudillos vecinos que tuvieran tierras despobladas, permitieran usufructuarlas a los que estaban desposeídos de ellas. Séptima, y finalmente cada príncipe o caudillo haría saber a todos sus súbditos que no se permitía la adoración a un ser
o cosa ninguna visible, porque sólo el Altísimo, el invisible, el infinito, el que dio vida a todo cuanto existe, debe ser adorado por los hombres. Aceptadas estas reformas por todos los caudillos de la alianza, a cada uno le fue presentado el Kodba, que entendería en sus asuntos según las lenguas que cada uno de ellos dominaba, para facilitar la inteligencia mutua. De estas reformas surgieron progresos reales para las sociedades humanas, y fue necesario abrir casas de corrección para los delincuentes, toda vez que no se les podía matar apenas cometido el delito. Fue preciso abrir hospederías para ancianos y enfermos sin familia. Fue necesario construir un lugar apropiado para reunir al pueblo y explicar la nueva ley, para juzgar sus contiendas y subvenir a sus necesidades. Este lugar fue templo, escuela, tribunal y casa de gobierno, y cada pueblo en su lengua le llamó a este lugar sagrado, casa de sabiduría. Establecidos estos principios de justicia y de misericordia, de los fuertes para los débiles en todo el vasto territorio de la alianza, ocurrió un fenómeno que amenazó con la extinción de los Kodbas. Nadie concurría a la casa de Numú pidiendo ser amparado por ella, pues habían terminado las persecuciones individuales que llevaban a diario seres azotados por el infortunio a aquel lugar de refugio y de paz. Pero los Kodbas, formando en la alta escuela del inegoísmo y el desinterés más completo, decían llenos de satisfacción: ¿qué importa que un día se extinga nuestra institución, si esto es una prueba de que se acabó la maldad entre los hombres y de que ya no hay víctimas de la injusticia humana? Si hemos dado la paz y el amor de nuestra casa a todos estos pueblos, ¿qué importa que no se sumen nuevos contingentes a nuestras filas? Se acercaba el momento de que cada Kodba fuera una lámpara encendida en medio de las multitudes y un raudal de agua cristalina derramándose abundante por encima de aquellos pueblos predispuestos ya para sembrar en ellos la divina semilla. Y como los creadores de estas leyes debían ser los primeros en llevarlas a la práctica, los Kodbas de la paz hicieron levantar cuerpos de edificios anexos al que ya existía para llenar todas aquellas necesidades previstas en las reformas introducidas por ellos. Y en el término de 40 lunas, las edificaciones se extendieron hasta el hermoso huerto, aquel que Senio bautizó con el nombre de Jardín de Adamo, y que parece que hubiese tenido la visión del porvenir, pues aquel lugar fue por fin la habitación definitiva de Adamo y Evana, con Abel, Shiva y sus hijitos, cuando Caíno, por iniciativa de Gades, fue llevado a la paz para comenzar su educación, mientras Diva y Nubia eran instaladas al frente de la casa refugio de ancianas y de enfermas sin recursos y sin familia.
Aquellas primeras edificaciones fueron los comienzos de la ciudad futura que después se llamó con tantos nombres cuantas eran las lenguas aglutinantes que lo pronunciaban, voces o sonidos, que vertidos, por ejemplo, al latín diría paz y al castellano la paz. Los unos la llamaban en su lengua paz chaf, otros se paz, algunos cheipa, quien paz dura y quien bor pachal. En las más antiguas ciudades asirias de la Susiana y sobre todo en Nínive y la primera Babilonia, fueron empleados en las edificaciones los enormes bloques de piedra de la ciudad Córdoba y la inmensa pilastra en cuyas aguas transparentes se reflejaba la imagen serena de Numú en la mansión de la sombra, fue admirada por los antiguos reyes asirios por ser labrada toda ella en un solo pedazo de roca. Qué grande es el alma humana en su interminable supervivencia. Aquellas ciudades de piedra, aquel trozo de roca convertido en pilastra, no existen ya más, y las almas que en torno de ella mezclaron a sus aguas claras la irradiación de hondos pensamientos, de adoración y de amor, viven, sufren y aman todavía. Peregrino eterno a través de los mundos que enlazan sus irradiaciones formidables en la anchurosa inmensidad de lo infinito, el espíritu ve pasar en majestuoso desfile ciudades muertas y ciudades nuevas, verdes praderas transformadas en mares, mares convertidos en arenosos desiertos, cadenas de montañas cuyas más altas crestas asoman por encima de las olas como los pequeños islotes de un archipiélago rocoso e inaccesible. Y más aún, asiste como indiferente espectador lo mismo al nacimiento de un globo nuevo que a la decrepitud y disgregación de un mundo viejo, y ella, la pequeña alma, la diminuta burbuja de la energía divina, continúa viviendo, sufriendo y amando. Arduas y laboriosas fueron las deliberaciones de la magna asamblea de los caudillos de la alianza, porque cada cual debía exponer sus miras, sus anhelos, sus proyectos para el mejor gobierno de sus pueblos. Los de la lejana Vania, apenas divididos de los gomerianos por una cadena de montañas, pedían ser más eficazmente auxiliados, pues a través de algunos desfiladeros bajaban a veces sus hordas salvajes y robaban sus ganados, matando pastores y labriegos. El príncipe caudillo de los vaneses, Echevea, había estado a punto de ser capturado por las huestes de la reina guerrera Yamurance, cuyos navíos, armados de triple fila de púas de cobre, eran inaccesibles al abordaje y se paseaban por las aguas del mar Eritreo del norte como monstruos marinos dispuestos siempre a la cacería más voraz y sanguinaria. El mayor peligro partía de allí para los pacíficos moradores de las praderas del Éufrates,
y ya pasaban de 50 los arqueros guardianes que Echevea había perdido sin que se tuviera noticia ni rastros de ellos. Suponían que habrían sido sacrificados a su Dios en el santuario de la Isla Negra, en el centro del mar de las aguas rojizas y turbulentas, donde la malvada reina celebraba los ritos macabros y espantosos de su culto. Esta mujer contaría a la sazón unos 43 años y llevaba 25 de gobernar sus dominios. Muchos de los hijos y de las hijas de Numú habían tenido que sufrir sus persecuciones, los unos de una manera y los otros de otra. Ambiciosa, cruel y lasciva hasta la degeneración y la barbarie, nada la detenía cuando se trataba de satisfacer sus deseos y sus caprichos. Era espléndidamente hermosa, no obstante de haber pasado ya la juventud. Si aceptáramos la creencia en los genios del mal que arrastran a los hombres a la perdición, al dolor y a la muerte, diríamos que uno de ellos estaba encarnado en aquella mujer siniestra. Seres tan perversos no son comunes en las humanidades que realizaron por las vías normales su proceso de evolución, pero debido a ciertas combinaciones de influencias planetarias sobre los instintos groseros y perversos de los seres recién salidos de una especie inferior, antes de haberse modificado en la escala ascendente de la evolución, quedan a veces estos terribles ejemplares azote de la humanidad. Eran sus primeros ensayos en la especie humana, a la cual la había impulsado por terribles venganzas y mediante las delictuosas artes de la magia negra, una sociedad de magos lemures cuyas fuerzas de destrucción habían llegado al máximo en aquel desaparecido continente y en aquellos lejanos tiempos. Buscando siempre las cimas del poder y de la grandeza, ese ser estuvo unido a casi todos los grandes dolores padecidos en conjunto por colectividades humanas. El faraón que ordenó la matanza de los niños hebreos, la reina Jezabel de la época de Elías profeta, un gran sacerdote azteca del antiguo México llamado Quilichua, que había formado con cráneos de las víctimas sacrificadas a su dios una pila casi tan alta como el templo mismo. La Herodías del tiempo del Bautista, Teodora de Bizancio, Margarita de Borgoña y Catalina de Médicis son terribles facetas del prisma negro de la vida de aquella siniestra llanuranse del mar Eritreo del norte. Una de sus últimas encarnaciones fue ya de dolorosa expiación en la Rusia tiranizada por los zares, en cuyas heladas estepas vio morir a todos sus hijos, después de lo cual murió de hambre y de frío a la edad de 90 años, bajo un puente del Volga. Se llamó Petrona Akarov. El príncipe caudillo de Bania formó una nueva alianza, más estrecha, con el del país de Mant, donde quedaron encalladas las naves de Noé Pastro, para defenderse de la malvada reina de la costa norte del Caspio. Codiciaba ella dos cosas: el inmenso rebaño de dromedarios y elefantes que poseía Echevea y su bello plantel
de 25 hijos varones, conceptuados como los más perfectos tipos varoniles de ese tiempo. Tenía el capricho de buscar los jóvenes rubios de ojos claros para sus inmundos placeres, y cuando hastiada de ellos no les quería más cerca de sí, los entregaba a sus sacerdotes para que fueran sacrificados a los dioses. Podía conceptuarse afortunado el que conseguía divertirla durante 2 lunas. Los ancianos Corvas pensaron con dolor en el sacrificio continuo de vidas y en la muerte espantosa a que las víctimas eran sometidas, pues harto lo sabían por algunos de sus propios hermanos que habían escapado de sus garras. Con mayor dolor aún pensaban en la larga turbación que sufren los espíritus arrancados a la vida física entre el terror, la tortura y el espanto, turbación de la cual se despiertan en su gran mayoría ebrios de odio, de ira, de deseos de venganza, y como impelidos por un huracán devastador, se lanzan por esos caminos durante varias encarnaciones seguidas. Si los gobernantes, que con tan fría serenidad y con tan lamentable frecuencia firman sentencias de muerte, pudieran calcular y medir la espantosa responsabilidad que cargan sobre sí mismos y las consecuencias que por siglos y siglos les van siguiendo como fantasmas vengativos, creados por el terror y el odio de las víctimas, jamás estamparían su nombre al pie de una sentencia capital. El caudillo del país de Man, Armenia de la actualidad, cuyo nombre era Bonacid, expuso a su vez que el país de Acadia estaba sometido al gobierno de un poderoso rey sacerdote llamado Lugal Marada, que venía desde el otro lado del Ponto Euxino, conquistando regiones y comarcas, que enriquecía con los más vastos cultivos y con sus inmensos ganados. No era cruel ni devastador, sino por el contrario, un gran reconstructor, en forma que había reedificado gran parte de las muertas ciudades de la antigua civilización sumeriana. Le había mandado mensajeros pidiéndole alianza exclusiva con él. La asamblea fue de opinión que se le aceptara como aliado, pero si él aceptaba a su vez el entrar en el concierto de la gran alianza del Nilo. Y si era menoscabo para Lugal Marada, Boindra, el jefe de la alianza, propuso que cada caudillo fuera rey de su dominio, sujetos todos a los principios ya establecidos y de cuyo cumplimiento sólo debía dar cuenta ante el gran consejo de todos los príncipes, reunidos una vez cada año, y que si Lugal Marada era hombre justo y de buenos principios, gustoso le cedería la presidencia del Gran Consejo de la Alianza, quedando él simplemente como lazo de unión entre todos y gobernando particularmente el Valle del Nilo y el Na-Marati, nombre que se daba en la prehistoria a las comarcas del delta del Éufrates donde se encontraban. El gran desprendimiento del Chalit provocó una intensa aclamación entre los caudillos
no habituados a una acción semejante. Y el anciano Jebús dijo, cuando se acalló el clamoreo: el Dios que enciende el sol y las estrellas ha hecho llegar este pensamiento al corazón de su siervo. Aquel que no ambiciona el poder y que teniéndolo lo repudia, buscando mantener la armonía de sus pueblos, ese tal hombre es el único que puede proporcionar la felicidad y la paz. Preguntad a Lugal Marada si es capaz de hacer una renuncia semejante a la del Tiralá del Nilo y de nuestra alianza, y entonces creeremos que es tan grande como él. Los demás príncipes gozaban de plena tranquilidad y sólo expusieron pequeñas dificultades con que creían tropezar para poner en vigor las reformas establecidas, sobre todo en las que se referían a los esclavos y a la ley de la esposa única, la cual dejaba en situación difícil a las esposas secundarias y a las concubinas. Reconocían no tener el ascendiente necesario para hacer aceptar sin violencia aquellas reformas que afectaban en lo más íntimo los hábitos y las costumbres de la época. Y entonces fue necesario que los Kodvas pidieran refuerzos mentales, o sea, un nuevo contingente de hermanos de los que habían quedado en Negadá y de los varios refugios que desde el fondo de las cavernas en todas esas comarcas impulsaban las corrientes del pensamiento humano hacia el bien, la justicia y la paz. Aquellos que habían obtenido el mayor desarrollo psíquico a que es posible llegar dentro de la materia, serían enviados en misión hacia la reina Yamurance para dominar sus furias destructoras y a la vez harían una gira por los países de la Alianza ayudando a los príncipes a establecer la reforma en los hábitos y en las costumbres. Las deliberaciones terminaron y después de una frugal comida en conjunto, príncipes y Kodvas bajo los pórticos de la paz partieron aquellos cada uno a su país, siendo despedida cada caravana por Bohindra y Ada, acompañados de todos sus hermanos desde lo alto de las terrazas del santuario. La música melodiosa y suave de los Kodvas ejecutó el himno grandioso de la paz, cantado a coro por todos y los solos por Bohindra, acompañado de su lira, cuando los príncipes iniciaron el desfile de sus caravanas saliendo del bosque por la ancha plazoleta que se abría frente al edificio. El último en salir fue Jebús, ya que era el más cercano, pues habitaba en las montañas fértiles y risueñas de Galaad, en las orillas del río Hondo o Descensor, como llamaban al Jordán, aludiendo sin duda a su profundo lecho encajonado entre dos cadenas de montañas. Al pasar el elefante en que iba sentado Jebús por delante de los pórticos de la paz, Ada se inclinó y arrojó sobre su padre su velo blanco de reina Kodva, como una nube sutil que, ondulada por el viento, fue a caer extendida sobre el dosel que protegía al anciano de los fuertes rayos solares.
Jebús levantó la cabeza y dijo lleno de emoción: «He comprendido y acepto la indicación. Pronto tendréis la prueba». Y era que la acción realizada por Ada, a insinuación de Boindra, significaba que el obsequiado con el velo de una reina Kodva debía vivir como un Kodva, aún en medio de las muchedumbres viciosas y libertinas, y por la vasta pradera que resplandecía como un campo de esmeraldas a los rayos del sol de la mañana, se vio por largo tiempo como inmensos florones de múltiples colores los doseles de los príncipes que, muellemente recostados en carrozas sobre el lomo de sus inmensos elefantes, iban alejándose más y más hasta perderse en el lejano horizonte.